digamos. Ay, me agarró un dolor. Un dolor de muela. Tengo una, sí, ¿cómo sabía? Tengo acá No me como una imaginé. carie. Me da miedo ir al odontólogo. ¿Usted qué dice? Usted sabe que a mí también. Usted Ah, sabe que a mí también. ¿Será un bueno, mito todo esto? ¿Será, es generacional? permítame que llamo a un odontólogo y ya estoy con usted de vuelta, Marita. Ay, bueno, bárbaro, me parece genial. Hágase ver, hágase ver. Sí, ya voy. Radio Naría, más allá de las fronteras, voz y voz en castellano. Bien, dijimos que íbamos a tocar uno de los temas álgidos, como esos dolores que se producían en sus épocas, o quizás ahora también, cuando uno iba a visitar al odontólogo, a nuestro querido dentista de aquella época y de ahora. Vamos a tratar de desmitificar si ahora sigue pasando lo mismo que pasaba antes. Para eso estamos con el doctor Bernardo Bolson. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cuánto hace que llegaste al país, Bernardo? 2 años y medio. 2 años y medio. Con una trayectoria importante, ¿verdad? Con una trayectoria importante, con más de 30 años de carrera, dando conferencias y cursos en toda Sudamérica. Pero bueno, por distintos motivos decidimos volver a Israel porque yo ya había estado hace Ujú. más de 50 años, cuando era adolescente. Y bueno, aquí estamos, pudimos revalidar el título Qué en bien. forma bastante rápida, felizmente. Y bueno, estamos Qué nuevamente suerte. en la labor clínica y también docente. Bárbaro. Bueno, y la docencia, ¿qué es la especialidad tuya con la cual dabas cursos o conferencias allá y que acá también seguramente estarás asesorando colegas? Claro que sí. Sobre todo la parte de implantología, es decir, todo lo que es cirugía dental e Ujú. implantología y todo lo relacionado con la implantología, que es un mundo muy amplio, desde regeneración tisular guiada, que es regeneración de tejidos, de hueso Ajá, y de tejido blando, ¿m? Y todo lo que tiene que ver con aumentación de hueso cuando no tenemos suficiente hueso en ok. el maxilar superior y también en el maxilar inferior. Yo te pido, porque soy neófito en el tema, hablame, no tenemos subtitulado, para aclararlo, Sebastián, lo más humano terrestre posible, porque si vamos a términos Correcto, científicos perdemos. correcto. Bueno, es que justamente los implantes es algo que está absolutamente en boga, es algo que antes no existía y que ahora realmente yo creo que ya es muy poca la gente que no tenga la necesidad de implante. No todos pueden llegar a él por costos, ¿verdad? Es un tema, un tratamiento Hoy por costoso. hoy la mayoría de la gente llega. Los implantes han bajado muchísimo de costo Ajá, en los últimos años y hay una concientización bastante importante. Sobre todo acá en Israel, ya no hay que explicarle a la gente que el implante es la mejor solución, sino que la gente ya lo sabe. La gente sabe que con los implantes podemos recuperar una, varias o todas las piezas perdidas, devolviéndole al paciente no solamente la función, sino que además la anatomía, la estética y por sobre todo la seguridad personal, la autosuficiencia, que la persona se sienta con la confianza suficiente como para salir a la calle a enfrentar el día a día, poder comunicarse sin tener el prurito de que tiene una prótesis que se cae o dientes que no se ven bien. Hoy por hoy, ajá. felizmente, la gente está muy informada. Ok, eso es lo que nos brinda tener la dentadura completa o por lo menos la mayor parte de la dentadura completa, toda esa seguridad personal, etcétera, que obviamente que es muy importante para el día a día, ¿no? Eh, Yo quiero ir un poquito atrás, porque esto es toda la parte nueva, digamos, que Correcto. seguramente en algún otro encuentro vamos a desarrollarlo porque me interesa mucho el tema. Pero yo quiero volver a la infancia, mi infancia en la que sufríamos cuando íbamos al dentista, ese ruido del torno, mi hermanita pobrecita que está acá, Sigrona de Brajá,
lo que ha sufrido ella y lo que sufrieron los dentistas que tuvieron que atenderla, ¿no? Porque han llegado hasta echarnos a casa porque era insoportable lo que sufría y lo que lloraba ella cuando teníamos que entrar al dentista. Antes de entrar ya lloraba, ya estaban, Sí, claro, claro, era un sin ataque de duda. histeria. Hay ¿Qué toda una... pasó? ¿Era un mito? ¿Era verdad? ¿Hay algo de sadismo en eso de que cuando el otro está sufriendo? No, no, no. No, lo que sí hay, más allá de que había una realidad que la odontología hace pocas décadas era una odontología mucho más agresiva, más invasiva, más dolorosa. Y eso ha cambiado, felizmente. Han cambiado los materiales, han cambiado las técnicas, han cambiado todos los instrumentos y ha cambiado el concepto de cómo se hace odontología. Hoy por hoy la odontología es mínimamente invasiva y se ha logrado llegar a un nivel donde la gente con procedimientos muy pero muy poco invasivos y prácticamente sin ningún tipo de dolor, la gente puede acceder a todos los tratamientos. Pero claro, todavía quienes estamos acá en este planeta Tierra, seguimos padeciendo de los viejos mitos de lo que era el mítico consultorio odontológico, una especie Ese olor a de sala de amalgama, tortura. ¿Cómo? ese olor a amalgama. eh, El olor específico del odontólogo, que es lo que se le dice olor a dentista, es el mm, eugenato, que proviene del clavo de olor, y es una pasta provisoria que se usó siempre, y todavía se sigue usando, pero mucho menos que antes, que tiene un fuerte olor, que proviene del clavo de olor, es el eugenolato de zinc. Ese es el típico olor a dentista. Respecto a la turbina, bueno, ahora tenemos turbinas, pero hace pocas décadas no había velocidades, no se trabajaba a altas velocidades. Y entonces la sensación en la boca era mucho, mucho más desagradable, porque hay que tener en cuenta que a menor velocidad, la sensación es de un golpeteo mucho mayor. Cuando aumenta la velocidad, y hoy hablamos de 100.000 revoluciones por mm. minuto, prácticamente no hay sensación, pero sí todavía escuchamos el zumbido sibilante de la turbina. Yo recuerdo aquellos tornos con gomas a polea, De que, acuerdo, de acuerdo, claro, que de con polea, acuerdo. que ya veías temblar las poleas cuando tenías al, al- al profesional adentro de tu boca, y vos mirabas para arriba y veías la polea. Y hay esa otra cosa mítica que hay en los consultorios, que es que el dentista te habla cuando vos tenés ¿cómo se llama? El absorbedor, El suctor de el saliva. subtor en la boca, y quiere que vos le cuentes que te está doliendo, le está doliendo, y encima la otra parte está anestesiada. O sea, se hace un poco imposible. Bueno, no es el lugar específico para tener una gran charla, en definitiva, ¿no? Claro. Pero sin lugar a dudas que todo eso se ha ido modificando y hoy por hoy tenemos realmente una odontología mucho más amigable, mucho menos invasiva, una odontología que es muy tolerable y que la gente poco a poco se va acostumbrando y se va dando cuenta que todo se ha ayornado y que hoy no estamos frente a esa odontología de hace 30, 40 o 50 años. ¿Qué otros mitos dirías vos que quedaron en el tiempo y ya están superados en la odontología? Bueno, mitos en la odontología había y todavía hay unos cuantos. El Ujú. mito es decir, por un lado el tema del dolor, que es el que estamos abordando, Ajá. pero había muchos mitos, desde la forma como se debía cepillar, que hemos cambiado, es decir, hoy por hoy adiestramos, entrenamos a nuestros pacientes de cómo tiene que ser un buen cepillado, o qué es lo importante, y también todo lo que tiene que ver con no esperar a último momento. Creo que la clave justamente es esa. Si vamos a esperar hasta último momento, hasta las últimas consecuencias, a que un defecto, una pieza que se rompió, un pequeño dolor, si vamos a esperar a último momento, evidentemente la odontología va a ser más agresiva, va a ser más aparatosa y por sobre todas las cosas más cara.
Cuando nosotros apenas sentimos algo o percibimos algo en nuestra boca, concurrimos al odontólogo a una consulta de chequeo periódico. Entonces los tratamientos se hacen mucho más sencillos, mucho más afables y además sumamente económicos, porque la odontología hoy trata de estar del lado del paciente. La gente todavía le cuesta y hay mucha gente que aún que heredó y aún conserva esos miedos. Y entonces, claro, llega al consultorio odontológico cuando las papas queman. Es Claro, decir, como le claro. digo a un paciente amigo, el paciente viene a apagar incendios y no viene a resolver realmente el problema. ¿Y qué forma habría de prever? Por ejemplo, yo digo, ¿habría que hacerse una limpieza anual o semestral? ¿Cuál sería el periodo que uno tuviera que, o cuál es la forma que uno puede prevenir un poquito más? En general, el tiempo varía de paciente a paciente. Hay pacientes que tienen mayor proclive a hacer caries y a formar sarro, y hay pacientes que tienen mucho menos tendencia. Ujú, Eso es genético, hereditario, y también tiene que ver con los hábitos de cada paciente. ujú. Pero en general se habla un promedio de cada 8, 10 o 12 meses, en el peor de los casos una vez por año, concurrir al odontólogo, simplemente un chequeo para ver cómo está, cómo se ve. Y Ujú. eso prácticamente elimina el 95% de los problemas. Porque si el paciente concurre una vez por año, si es que apareció algo, va a ser algo pequeño, insignificante, fácil de tratar, poco invasivo y además económico. Y que no, hasta el momento no le dolió, así que quizás no sea tampoco un tratamiento tan doloroso. También el tema es que todo ser humano tiene un umbral de dolor Ujú, distinto. ¿Qué quiere sí, decir? Hay personas que somos más sensibles un y otros límite, somos menos sensibles. claro. Se dice del paciente que para que sienta dolor tiene que ser un estímulo muy alto, ¿ah? Ujú, Que el estímulo tiene que ser muy fuerte, ¿ah? Si no, no siente dolor. Es un paciente con un umbral alto. Quiere ujú. decir, para que el paciente reciba la señal a nivel cerebral de que tiene algo y que hay algo que está molestando, tiene que ser un estímulo muy fuerte. Ese paciente cuenta con el beneficio de que pocas veces en su vida tiene dolores bucales, pero cuenta con el peso y con la desgracia en definitiva, o Ujú. entre comillas, de que como es poco sensible, cuando siente dolor es porque realmente ya hay un desastre. Así es, así Entonces, es. por un lado es bueno, porque es un paciente que sufre poco, pero por otro lado Ya llega cuando muchas veces sufre es tarde. imposible, claro. Y después Se el complica. paciente, que es muy sensible, que cualquier cosita le molesta, ¿sí? En la boca, porque todos podemos tener un nivel de sensibilidad propioceptivo, que es como se llama a este tipo de sensibilidad, que es distinto según la parte del cuerpo. Claro. Quien en la boca es muy sensible a pequeños estímulos, cuenta con la ventaja o el beneficio de que va a recurrir al odontólogo cuando la enfermedad está en los primeros estadios. Se Claro. trate de enfermedad de encías o se trate de enfermedad de caries, tejidos duros. Pero Aparte también, por el uso permanente, la boca es un lugar donde uno permanentemente está en uso y permanentemente está a prueba de alguna manera con las comidas, con todo tipo de elementos, frío, calor, puede detectar algún tipo de totalmente, anomalía, ¿no? pero la boca tiene la particularidad de ser no solamente la puerta de entrada del aparato del tubo digestivo por Así donde es. nos alimentamos, y también parte del sistema respiratorio, porque muchos respiramos también por la boca, sino que además tiene, tiene, eh, tiene la particularidad de ser puerta de entrada de numerosas enfermedades, y que además es nuestra carta de presentación. Así que vaya si es importante, ¿no? Bueno, yo sé que tenemos infinidad de puertas que se me han abierto en la cabeza como para poder derivar esto, pero obviamente esta es la primer nota que vamos a hacer. Yo prometo que vamos a ir al consultorio del doctor Wilson varias veces. Aparte que yo sé que en tu Montevideo natal eras un ser mediático, ibas a los canales de televisión, etcétera, y que Correcto, atendías allí también a toda la farándula. Eh, correcto.
hay otros temas que me gustaría, paralelo, que vamos a tocar en algún momento, como la relación entre los dientes y la gordura, los dientes y el azúcar, distintas cosas que creo que podemos, las distintas enfermedades que pueden prevenirse a través de la boca, El pero corazón, el el tema corazón, de los temas cardiológicos, las repercusiones cardiológicas, que las pueden tener repercusiones los problemas de autoinmunes, la boca. exacto, y las Ok. repercusiones autoinmunes. Te tiro una, por ejemplo. Hace pocos años se descubrió la importancia que tiene la salud bucal con respecto a la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuán- ¿Cuánto disminuye la posibilidad de que desarrollemos este tipo de enfermedades, ¿sí? Si tenemos una boca sana? Pero esa, entre tantas. Vamos a dejarlo para la próxima. Ahora, lo Dios único que mediante. me gustaría cerrar, yo tengo un amigo que le dije que iba a entrevistar a un odontólogo y me dijo, ¿sabes cuál es el problema de la boca? Riquelme me dijo, pero no tiene nada que ver con esto, es algo deportivo, fuera de, y no tiene que ver con los equipos de Uruguay. Eh, la boca es lo más popular en Argentina, por eso. Ya lo Me sé. gustaría cerrar con alguna anécdota que puedas contar, algún caso difícil, algo que vos digas, bueno, o que te llamaron a las 3 de la mañana, o algo que haya pasado que sea significativo como anécdota para cerrar esta nota. Mira, hay anécdotas de todo tipo y se pueden Ujú. ver de distintos ángulos. Pero con Una. respecto respecto a los miedos, que fue el tema que más nos ocupó en el día de hoy, Ujú. yo recuerdo que una vez hablaba con una madre y yo le decía, lo que pasa, señora, es que usted tiene que tener la precaución de no transmitirle sus miedos, sus experiencias de hace muchas décadas a sus hijos. Y ella me dijo, no, 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 doctor, quédese tranquilo. Mire, al contrario, yo a mi hijo siempre le digo, cuídate y cepillate porque si no, te llevo al dentista. Era la amenaza. Es decir, que Bárbaro. No le transmitió nada, terminaba no le transmitió nada. Está bien. de ser peor el remedio que la enfermedad, pobre Así es, chico, así es, porque le pintaron al odontólogo como si fuera cuco. así es. Un gusto como siempre poder charlar contigo. Igualmente, Bernardo, estamos en Nos contacto estamos, y nos vemos en otro momento. Dios Gracias. La mediante. presencia Bueno, un del placer. odontólogo en Naharía, el doctor Bernardo Bolson, con nosotros, acá en Radio Naharía. Un lujo, ¿eh? Fuerte Gracias. abrazo. Chao, chao. Gracias a ti.